Profesor Isidro, bienvenido a este escenario de alianza con el Banco de la República y el doctorado en Historia. Tiene usted la palabra y al final vamos con el debate con el público. Bueno, Victoria, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchachos, por venir, por participar de este evento. Quiero hablarles del tema de la violencia. Ustedes dirán, ya se ha dicho todo. Las ciencias sociales colombianas han tratado el tema con mucha extensión. Sin embargo, yo creo que básicamente la narrativa que hay sobre la violencia en Colombia está mal fundada, está asentada sobre lugares comunes insostenibles, y la República Liberal es parte de esa narrativa, es una pieza fundamental de esa narrativa que tenemos sobre la violencia. La República Liberal es como una especie de un antes supuestamente categórico de nuestra violencia. Incluso pareciera a veces que la República Liberal fuera la antítesis del periodo violento en el que aún estamos. Ese relato predominante, ese relato que vemos, por ejemplo, en la JEP, que vemos en las distintas comisiones de violencia que han puesto a funcionar el gobierno, sitúan un inicio de la violencia contemporánea en 1948, el asesinato de Gaitán, o en el 46, que es básicamente lo mismo, que es la derrota del Partido Liberal y supuestamente el inicio de una violencia sistemática. Según esa narrativa, en uno u otro de esos años, particularmente en el año 48, no hay que olvidar que el año 48 ha sido instituido como el inicio del periodo que estudia y que trata de resolver la Comisión de la Verdad, sobre el cual trata de dilucidar sus orígenes. Entonces, según eso, el conservatismo, según esa narrativa, en el año 48, el conservatismo, el partido gobernante, da comienzo en una sociedad supuestamente pacificada, da comienzo a una violencia masiva y brutal con la que busca predominar mediante sus hombres y mediante sus propósitos. Bueno, esa escogencia del año 1948 como parteaguas de nuestra violencia es, insisto, un elemento significativo, un componente significativo de lo que yo he denominado una interpretación melodramática de la historia colombiana. ¿Por qué? Porque pone de un solo lado toda la intransigencia, toda la ceguera, toda la brutalidad que supuestamente funda nuestra locura contemporánea como nación. Al convertir a 1948 en el eje incuestionable de la explicación de la violencia, se ha logrado, sin embargo, empobrecer sustancialmente el problema y presuponer que está explicado, que está comprendido básicamente. En esta ponencia deseo hacer algo que me parece que es esencial a las ciencias sociales, y es complicar las cosas. Porque a veces se piensa que ustedes vienen a la universidad a aprender algo como una clave para interpretar el mundo, como si esa clave ya estuviera ahí en el aire y ustedes vienen a apropiársela. Yo creo que la universidad tiene que enseñar todo lo contrario, y es a complicar las cosas, a complicar analíticamente las cosas. Entonces, quiero complicar esto mostrando cómo, al contrario de la narrativa predominante, en la República Liberal la violencia política fue constante, variada en sus expresiones, amplia geográficamente y en ciertos momentos y regiones de una gran ferocidad. Por eso hablo de la ferocidad invisible, una violencia enorme, brutal, pero que desde la misma época logró ser invisibilizada. Entonces mostraré cómo no solamente se trató de grandes cantidades de personas asesinadas, lesionadas físicamente, desterradas o despojadas de sus propiedades, sino al mismo tiempo, y esto es fundamental, fue una época de una gran crispación, de un enervamiento, de una pasionalidad política que hizo que los adversarios unos y otros se insultaran sistemáticamente y se desconocieran como actores válidos de la escena política. Además de todo, se trató de una época en que la violencia fue glorificada sistemáticamente.
Mucho de eso aún nos queda y parte del interés que pueda tener este examen de la violencia es ese, que muchas de las formas y de los fundamentos de la violencia que nacen con la República Liberal son los mismos que hoy nos tocan. Deseo pues mostrar cómo las agresiones y el odio constituyeron el aire de la República Liberal, un aire que respiraron no solamente los militantes del partido en el poder, del liberalismo, sino todos los actores de la escena pública, liberales, conservadores y comunistas, unos contra otros, pero al mismo tiempo al interior de sus propios bandos, de sus propias corrientes políticas. Quiero comenzar entonces mostrando, en primer lugar, cuáles fueron los rasgos de la violencia, de esa violencia en la República Liberal. Bueno, para los que se les ha olvidado, cuando hablamos de la República Liberal, hablamos de ese periodo de 4 gobiernos que comienzan con Olaya Herrera en 1930 y terminan con el gobierno de López Lleras en el año 46. Bueno, entonces para percibir qué hay de novedoso, sobre todo en la magnitud de la violencia de la República Liberal, hay que tener en cuenta una cosa importante, que el periodo anterior, ese periodo tan odiado por los colombianos, tan reconocido por su violencia, por la violencia del Estado, como fue la hegemonía conservadora, fue, sin embargo, pese a esa leyenda negra, fue un periodo relativamente pacífico de Colombia, sobre todo si pensamos la violencia política. Un dato, a propósito, me parece muy diciente. En todas las elecciones, desde 1903 a 1930, en las elecciones, y la violencia política en las elecciones, la violencia en las elecciones fue, y ha sido en general en Colombia hasta la década de los 60, la principal forma de violencia, la violencia en las elecciones. Entonces, en todas las elecciones de 1903 a 1930, hubo unas 87 víctimas mortales, unos 87 muertos, 87. Bueno, bienvenidos los nuevos contertulios. Les decía que hay un contraste fuerte en la magnitud de la violencia de la República Liberal respecto a su periodo precedente, que es la hegemonía conservadora, en la que durante cerca de 30 años en las elecciones hubo apenas 87 muertos. Solo en unas elecciones, sin duda las más violentas en ese periodo y quizá una de las más violentas en toda la historia de Colombia, solo en las elecciones del año 1931 hubo más de 100 personas asesinadas, solo en un año. Y una ciudad como Montería, bueno, de una ciudad pequeña entonces, pero casi la desaparecen con un incendio que provocan por el enfrentamiento entre liberales y conservadores. Ahora bien, ¿cuántos asesinatos en total, cuántos asesinatos políticos hubo durante esos 16 años de la República Liberal? Desafortunadamente, no hay ninguna cifra ni cercana ni aproximada, por una razón sencilla pero muy diciente también de cómo se ha pensado o cómo se ha ignorado más bien este tema, y es que nadie se ha dedicado a estudiar eso. Nadie se ha ocupado, como se han ocupado las últimas comisiones de la violencia, por ejemplo, de contar con detalle las víctimas, no solo en términos de asesinatos, sino las distintas modalidades de violencia desde la década de 1950 en adelante. Antes no hay. Sin embargo, los conservadores muy temprano presentaron una cifra contundente. En 1934, uno de los líderes del conservatismo nacionalista, Augusto Ramírez Moreno, acusó al gobierno de Olaya Herrera de haber permitido el asesinato de 6.000 conservadores. Esa cifra, que es una maniobra retórica, pero casi todas las cifras de la violencia en Colombia son artefactos políticos.
esa cifra de los conservadores se arraigó en el discurso conservador. Al año siguiente los directivos del conservatismo hablaron de 6.000 o 7.000 víctimas, y en 1937 ya era casi oficial esa cifra de 6 o 7.000 víctimas. Nunca hubo un estudio, un listado, un análisis realmente sistemático de dónde estaban y cómo, en qué circunstancias, nada de eso. Ahora, ustedes pueden decir, bueno, entonces es una cifra absolutamente inútil, absolutamente baladí. No, y no lo es tampoco la cifra, por ejemplo, que construyeron los liberales en la década de 1950 respecto a la violencia de los conservadores. Hay que tomar en cuenta esto que les acabo de decir. Las cifras de la violencia en Colombia son herramientas en la lucha política. Quien se inventa esa enorme cantidad de muertos de la violencia de 1946 al 53 es Alfonso López Pumarejo. Él saca en el año 53 una cifra que no se sabe de dónde salió, de 240.000 asesinatos. Son, entonces, lo que yo llamo cifras míticas, como la cifra de las bananeras, la cifra de la guerra de los 1000 días, etcétera, etcétera. Todas esas son cifras que se lanzan unos a otros los actores políticos para desacreditarse. Son otra forma, otro instrumento de la lucha política. De cualquier manera, sea que fueran 6.000 o 7.000 los asesinatos políticos de la República Liberal, seguramente eran menos, pero no dejan de ser de una enorme importancia y no dejan de ser un fenómeno trágico, muy trágico. ¿Qué he encontrado yo en este análisis de la violencia política en la República Liberal? La mayor violencia en términos materiales tuvo lugar en los 3 o 4 primeros años, es decir, del 30 al 34 más o menos. Y hubo una gran cantidad de asesinatos, no solo durante las elecciones, sino también hubo choques armados, hubo ataques contra individuos, hubo gran cantidad de asesinatos de líderes partidistas locales, hubo muchas grescas, y sobre todo encontramos esa violencia material, ojo, en los departamentos de Tolima, Caldas, Cauca, y más aún en Cundinamarca, Boyacá y los Santanderes. Ahora, esa violencia tan acentuada no fue interrumpida durante estos años. Hubo en ciertos momentos una mayor agresividad entre los diferentes actores políticos. En los años 40 vuelve a recrudecerse esa violencia. Por ejemplo, ni siquiera el conflicto con la guerra con el Perú, en la que hubo una especie de llamado a la unidad nacional de todos los partidos, ni siquiera eso apaciguó esa agresividad de los partidos políticos. Por ejemplo, encontraba que en la localidad de Pacho, en Cundinamarca, en el año 33, liberales y conservadores se enfrentan en una batalla campal de varios días, y ese enfrentamiento deja 10 muertos. En el Líbano, por ejemplo, en otro caso, según la versión de los conservadores, los liberales pasearon los cadáveres, citaba la nota periodística, pasearon los cadáveres de 5 conservadores, llevando como estandarte la cabeza de un anciano recién decapitado. Me da siempre pena con ustedes tan jóvenes mostrarles que toda esta barbarie lleva un poco de tiempo entre nosotros, pero me parece útil saberlo. Bueno, hubo montones de asesinatos, montones de peleas, hubo un enfrentamiento constante en un pueblo, por ejemplo, de Santander del Norte, que se llama Arboledas. Hubo entre el año 33 y 34 más de 100 muertos en enfrentamientos. Se citaban, sacaban papelitos, ponían papelitos por ahí en cualquier vereda, en cualquier venta del camino, y se citaban a matarse, decían piquetes mortales. Bueno, en fin, no me detendré en esto, no he hecho tampoco un listado completo para mostrar de manera sistemática cómo ocurrió esa violencia, pero sin lugar a dudas hubo miles de muertos por razones de orden político. Aparte, como les decía, de esos asesinatos, durante este periodo fueron comunes las riñas, las sazonadas, las incautaciones, los despojos, los destierros. Todos los partidos políticos participaron. Cuando digo todos, hablo de liberales, conservadores, comunistas. Obviamente,
cada uno de esos partidos, cada una de esas corrientes políticas se reclamó simplemente como víctimas. Nunca reconocieron que hubieran sido parte de la gestación de esa violencia. Además, cada grupo, así como era victimario, también podía exhibir, y de hecho era lo que exhibía, su listado de muertos, su listado de mártires, su listado de víctimas. Bueno, es parte de esa narrativa melodramática. Solo nos interesan las víctimas y los muertos de nuestro bando. Bueno, entonces, como les decía, esa violencia material cubrió un amplio espectro geográfico y no estuvo circunscrita al ámbito rural o pueblerino, como generalmente se ha creído, sino que en las ciudades hubo gran cantidad de choques violentos, ataques a personas, peleas entre activistas políticos, ataques a periódicos. Es muy importante esto de la agresividad, de los choques en los espacios públicos, porque nos habla digamos, del ambiente, de la mentalidad, del estado de ánimo de los actores políticos. Entonces, hubo confrontaciones violentas con mucha frecuencia en salones y en espacios abiertos donde se desarrollaban los actos políticos. En las manifestaciones, no se puede, algún experto en sonido. En las manifestaciones públicas fue usual que adversarios de los convocantes al evento, al acto, se involucraran en ese evento para lanzar gritos contra el orador, para ofender a los participantes o al partido, provocando riñas y, en muchos casos, generando contramanifestaciones. Entonces, esas concentraciones políticas. Hola. Hola. ¿Ya? ¿Sí? ¿Suena? Bueno, sí. Entonces les decía que esas concentraciones políticas en las ciudades y en las localidades más importantes con frecuencia se desarrollaban en medio de una gran tensión en que constantemente se estaba al borde de la agresión física, de modo que el éxito o el fracaso de una manifestación, de una conferencia política, en muchos casos radicaba en la capacidad de movilizar simpatizantes para defender físicamente al conferencista o a los oradores del evento. Esa violencia material de la que acabo de señalar algunos rasgos fue inseparable de una violencia verbal y simbólica incluso más aguda, que generalmente ha pasado desapercibida por los historiadores, por los estudiosos de la violencia. Esto es muy importante subrayarlo porque el lenguaje, los símbolos, la puesta en escena de un actor o de un agente político es también creadora de violencia o creadora de concordia, por supuesto. Pero me interesa subrayar cómo el lenguaje oral y en general los símbolos tuvieron una importancia fundamental en la violencia de esta época. En primer lugar, proliferó, abundó un lenguaje soez, un lenguaje descarnado, muy agresivo entre personajes públicos. Y ese lenguaje soez llegó hasta los periódicos, algo que era hasta el momento bastante inusual. Los periódicos eran bien reacios a ese lenguaje tan agrio, tan áspero. Quería darles una muestra bastante gráfica de ese lenguaje. En 1936, un conservador santandereano que se llama Manuel Serrano Blanco, el conservatismo santandereano fue bastante beligerante. Este conservador se refirió de este modo a los comunistas, cito, nada de estas palabras son mías: debemos obligar a esos rojos a que coman excremento y se casen con vagamundas, cierro comillas. Los comunistas le respondieron a Serrano Blanco con esa misma delicadeza, con ese mismo glamour, y escribieron esto: ninguna palabra es mía. Pedimos a las masas populares que en adelante estén listas a castigar estos brotes,
violentamente si es preciso, y obligar a este marica desvergonzado a que respete al pueblo trabajador. Bueno. Entonces, los partidos y los líderes adversarios fueron, en muchos casos, animalizados o calificados de salvajes. En un periódico de Ibagué, por ejemplo, pintaban a los liberales con apetitos simiescos, con la fanfarronería del loro y como agentes que debían asentarse sobre sus patas como el canguro, a fin de hacer una ridícula monería. Los liberales, en la misma tónica, calificaban a sus adversarios con mucha frecuencia con rasgos animalescos. Eso de animalizar al adversario es muy común en las luchas políticas. ¿Sí? La cosa es hasta qué punto se convierte en algo cotidiano, corriente en el lenguaje político. Pero es uno de los recursos, digamos, discursivos, uno de los recursos preferidos en la lucha política. Una manera de degradar al adversario, de deshumanizar al adversario. Entonces, los liberales, por ejemplo, encontramos a un liberal muy conocido en la época, Luis Eduardo Nieto Caballero, ¿no?, del notablato bogotano, hablando de Málaga. Málaga era uno de los pueblos más afectados por la violencia en esa época. Toda esta zona del norte de Boyacá y esta parte de Santander fue terriblemente violenta. Entonces, este Nieto Caballero hablaba de los conservadores, decía: no veo sino gorgojos empeñados en horadar la madera del edificio liberal con doctrinas exóticas. Un gaitanista en Santa Marta, los gaitanistas fueron también bastante inclinados a utilizar un lenguaje muy agresivo, y uno de esos gaitanistas aludía al pueblo de Santa Marta como devorado por las hormigas arrieras del país político. Los comunistas, en la misma tónica, utilizaron un lenguaje súper agresivo, sobre todo hasta el año 1935 contra los liberales, antes de que cambiaran su estrategia y adoptaran la idea del Frente Popular. Pero, por ejemplo, encontraba en el periódico Tierra del Partido Comunista en 1932, solo en un mes, en el mes de agosto, utilizaron el insulto de perro en 12 oportunidades, en 12 artículos distintos. También, en esa misma tónica de animalizar al adversario, pues utilizaban términos muy comunes para degradar al adversario, utilizando términos como rata, parásito, plaga. Bueno, ese repertorio es bastante variado. Insisto, es muy revelador de la violencia esta de animalizar al adversario, ¿sí? Que lo seguimos haciendo. De hecho, una historia del insulto es fundamental para entender cómo ha sido nuestra vida política. ¿Qué nos decimos cuando nos insultamos? ¿Cómo concebimos al adversario cuando lo insultamos? ¿De qué virtudes le negamos al adversario cuando lo insultamos? ¿Sí? Fundamental para vernos como sociedad. Y para ver cómo la violencia no es simplemente aquella en la que una persona sale herida o muerta, sino que hay una forma de violencia que coexiste y alimenta la violencia material. Bueno, es importante tener en cuenta que estas agresiones, ¿no?, o verbales, no eran casos aislados. A propósito, me parece importante el testimonio del expresidente Carlos R. Restrepo, que en 1936 decía que en Colombia se vivía bajo el imperio del insulto y de la vulgaridad, cultivados diariamente por medio de la palabra escrita y hablada de ambos partidos, al punto de que el país, decía Restrepo, había vuelto a partirse en dos mitades, tan antagónicas e irreconciliables como dos tribus africanas. Decía Restrepo: unos y otros se escribían como si la mitad restante estuviera poblada de fieras dignas únicamente de la destrucción. Entonces, muy lúcida esta manera de dar cuenta de este tema de la violencia verbal. Entonces, no hubo, a diferencia de lo que ha planteado un historiador como Herbert Brown, que escribió un libro muy importante que se llama Matar una Gaitán, a diferencia de Brown, que habla del convivialismo, como hubiera sido la característica principal de las élites políticas colombianas, lo que yo encuentro es todo lo contrario, ¿sí? Y encuentro en ese sentido que las élites políticas, los notables, y no solo en las grandes ciudades, sino incluso a nivel de los pueblos y de las pequeñas poblaciones, hablaron lo que yo llamaría como un idioma de hierro. Un idioma de hierro que algún escritor liberal decía que lo encontraba también en Gaitán y lo elogiaba por eso, lo elogiaba porque en
entre otras cosas, se parecía a Vladimir Ilich Lenin, el líder de la revolución bolchevique. Entonces decía que Gaitán tenía un idioma cortante, erizado, agudo. Bueno, con esto quiere decir que era bastante, en otras palabras, bastante agresivo, bastante tajante, bastante displicente con sus adversarios. Entonces muchos notables, muchos líderes, muchos activistas políticos usaron ese lenguaje agresivo para estigmatizar a los adversarios, para estigmatizar sus ideas. Y al hacerlo, al utilizar ese lenguaje, pues despojaban a los adversarios de todas sus virtudes, de su honradez, de su veracidad, de su inteligencia, de su patriotismo. El antagonista, según esa manera de ver el antagonismo, pues quedaba sin ningún tipo de valores ni virtudes, todo lo suyo, las instituciones que defendía, los sentimientos que proclamaba ese adversario, pues le parecían a los ojos de estos luchadores, de estos gladiadores políticos, le parecía que todo ello era arcaico, inútil o inmoral. De hecho, unos y otros se acusaban de que estaban movidos por intereses personales, por la ignorancia, por el error, por pasiones detestables, por pasiones incluso satánicas. Y esto de pasiones satánicas, de motivaciones satánicas, se lo adjudicaron, muy revelador, dos líderes políticos, uno liberal y otro conservador. Silvio Villegas, conservador, decía: el liberalismo no es sino el satánico combate del hombre contra el espíritu a nombre de la libertad. Y Jorge Salamea, un intelectual liberal muy importante, decía: el conservatismo durante su hegemonía fue una satánica voluntad de poder. Pues estamos hablando de que algo es satánico, obviamente estamos hablando de que algo es terrible, o sea, que es absolutamente abominable, que es contrario a la moral, al bien, a la virtud, a todo. Eso es lo satánico. Entonces, ese país de la República Liberal vivió en una crispación, en un nerviosismo generalizado. Y esa crispación no se expresó solamente en la agresividad verbal y en la violencia material, en los asesinatos, en los altercados, en los atropellos físicos, sino que se expresó también como una agitación emocional en diversos grupos, en el sentido de que fueron gentes marcadas, dominadas en buena parte de sus vidas por el miedo, por la irascibilidad, por el odio. Pienso en la República Liberal en este sentido, sobre todo en los conservadores que vivieron, y particularmente en esta zona, en el nororiente y en el centro, en la zona cafetera, vivieron atemorizados, y lo habían estado así desde mediados del siglo XIX, por el miedo a que los liberales, al llegar al poder, los agredieran en su condición de católicos, que impidieran el culto, que impidieran la libertad de creer, que destruyeran los símbolos de la religión católica y que finalmente descatolizaran al país. Ese fue un temor muy fuerte, y es un temor del que hay que tomar nota para entender lo que va a pasar del año 1946 en adelante. De hecho, ese estado de ánimo, ese temor, lo capta muy bien un literato y diplomático que se llama Alcides Arguedas, que escribió un diario, y él estaba en Bogotá cuando gana Olaya Herrera, y él ve al otro día del triunfo de Olaya Herrera, ve a los conservadores asustadísimos ir a los templos en Bogotá a encomendarse a Dios. Ya era como la última opción ante esa avalancha de horror que veían venir en un gobierno liberal. Entonces, sintetizando un poquito este tema de la violencia en esas distintas dimensiones, en estas distintas formas, yo creo que se puede utilizar para denominar eso, se puede utilizar un término que ha sido utilizado por un historiador alemán, estadounidense, que se llama George Moss, y que habla de brutalización de la política. Yo diría brutalización de la escena pública.
¿Qué quiere decir George Moss cuando habla de la brutalización de la política? Él está refiriéndose a Alemania, es un estudioso muy importante del fascismo, es uno de los historiadores que más ha renovado el estudio de la política en las últimas décadas. Y él estudia Alemania y lo que encuentra es que en países como Alemania, entre las dos guerras mundiales, entre el 18 y el 38, 39, se desarrolla, toma auge una concepción según la cual la política es una guerra cuyo objetivo es aniquilar al adversario o al menos obligarlo a rendirse de manera incondicional. Esto que estudia George Moss sucedió en Alemania y en otros países europeos, hay que pensar en Italia, por ejemplo, pero también en toda Europa Central, y tuvo lugar sobre todo a raíz de la experiencia de los excombatientes. Los excombatientes de la guerra, de la primera guerra, de la gran guerra que llaman los europeos, pues vuelven a la casa y esa experiencia traumática de ellos en la guerra, porque hay una guerra bastante nueva y bastante brutal, esa primera guerra mundial nos cambia en gran medida la manera de hacer la guerra, es la guerra total, ¿sí? En que no hay distinción entre los combatientes y la población civil. Entonces, esta gente llega traumatizada y en muchos lugares esos excombatientes van a tener un lugar importante, van a participar de grupos o a crear grupos políticos y van a llevar ese traumatismo, ese trauma de la guerra, lo van a llevar a la vida política. Esa experiencia de los excombatientes y ese rol que van a jugar ayuda a exacerbar las pasiones políticas y, entre otras cosas muy importantes, ayuda a propagar la indiferencia ante la vida humana que uno ve en esa primera mitad del siglo XX en Europa, y indiferencia ante la vida humana, sobre todo ante la muerte de masas, y también ayuda a propagar la deshumanización del adversario, todo lo cual se plasma en discursos, en la escenificación de sus proyectos políticos, en imágenes, hay una iconografía fuertemente, digamos, militarizada en esa Europa, en esa vida política europea. Entonces, ese concepto de brutalización me parece aplicable a este periodo, bueno, a este periodo de la historia colombiana, yo diría que no solo a este periodo de la República Liberal, pero a condición de retener de esa idea de George Moss solamente la caracterización de la vida política europea que acompaña esa brutalización y dejando a un lado el rol de los excombatientes de la Gran Guerra. Sí, obviamente en Colombia no hubo participación de soldados en esa guerra, pero tampoco lo hubo, por ejemplo, en España. Sin embargo, sí hubo, en el caso colombiano o español, que son muy importantes de conectar en este periodo, sí hubo en estos países una vida política plagada, llena de actos y de palabras sangrientas, de dispositivos para impedir de modo violento a los adversarios el uso del espacio público. Abundó la apología de los hombres, de los líderes, de los partidos y de los sistemas autoritarios. Todo esto me parece que nos permite utilizar con cierta propiedad el concepto de brutalización de la escena política o de la escena pública. Es muy importante resaltar que el mundo, y cuando digo el mundo pienso particularmente en Europa, claro, es elemental que el mundo no es Europa, pero Europa sí goza del privilegio de marcar la pauta en muchas cosas y de ser referente cultural, intelectual y político para mucha gente, entre otros para los colombianos. Entonces, ese mundo, sobre todo del periodo de entreguerras, es un mundo extremadamente violento, ¿sí? Que poner en la mente los totalitarismos para empezar, ¿sí? No solo los totalitarismos triunfantes en la Unión Soviética, en Italia, en Alemania, sino en muchos otros países a través de movimientos y de líderes y de proyectos que van a tener una enorme influencia. Entonces, ese mundo es extremadamente violento, es un mundo en el que las vías democráticas, la democracia no goza de mucho prestigio y por ende es poco verosímil, poco realista suponer que un país como Colombia, que está, por supuesto, tremendamente conectado en todos los sentidos con Europa, vaya a quedar al margen de esa violencia de ese periodo. Bueno,
Habiendo señalado algunas características de la violencia durante la República Liberal, quiero pasar ahora a tratar a proponer algunos elementos explicativos de esa violencia. Caramba, he hablado demasiado, muchachos. Bueno, lo siento. Bueno, voy a ser muy breve porque me parece que vale la pena, sobre todo, dialogar con ustedes. ¿Cómo explicar esa violencia? Primero que todo, no ha habido un esfuerzo de las ciencias sociales por explicarlo, porque simplemente les ha parecido que no es muy relevante. Bueno, entonces, ¿qué factores han sido, digamos, invocados en los estudios o en las alusiones de los historiadores? Se ha hablado, por un lado, de la lucha por el poder político, sobre todo en el periodo de transición, desde el año 30-31, que los conservadores no quieren entregar el poder, no quieren ceder el poder electoral, no quieren ceder el poder judicial, no quieren ceder el poder legislativo que todavía les queda. Es decir, cuando gana Olaya, solo gana el poder ejecutivo, pero los conservadores quedan con el control de esos otros poderes y hay un forcejeo por eso. Los liberales, como habían hecho los conservadores y como consuetudinariamente habían hecho, trata de liberalizar a la fuerza el país y sobre todo las zonas más conservadoras y particularmente estas zonas del nororiente. Entonces, ese es un factor importante. Otro factor importante, en una explicación, digamos, tradicional, es la conflictividad social y particularmente la movilización por la tierra. Bueno, hubo conflictos agrarios, sobre todo en el occidente de Cundinamarca y en el Tolima, pero en realidad esa conflictividad se desmonta mucho con lo que hacen los liberales, sobre todo con la ley, digamos, con el proyecto de reforma agraria que logra entregarle la tierra, logra parcelar las tierras en esas zonas conflictivas del occidente de Cundinamarca, sobre todo. Y bueno, hay otro factor importante dentro de una explicación, digamos, tradicional, y es la de los rencores heredados. Yo creo que no es necesario explicar, ampliar esto. La vida política y particularmente las guerras civiles habían dejado una herencia de muchos odios, mucha gente lastimada y la llegada al poder de un partido significaba en cierto sentido la posibilidad de vengarse. ¿Sí? Entonces, esos odios heredados y estos otros elementos sin duda son importantes. Pero yo quiero proponer un par de elementos nuevos para comprender esta violencia. Me detendré solamente en dos. Uno, el primero, lo que yo llamo una sensibilidad escatológica. ¿Qué es una escatología? ¿Qué es eso? Un propósito escatológico. Aquí podemos recurrir a Mircea Eliade, que plantea que toda escatología se orienta a la creación de un mundo nuevo una vez el mundo presente haya sido definitivamente abolido. Añade Mircea Eliade, no se trata de regenerar lo que ha degenerado, sino de destruir el viejo mundo para poderlo rehacer completamente. La obsesión por la bienaventuranza de los comienzos requiere la destrucción de todo lo que desde el comienzo del mundo ha existido y por ende se ha degradado. No hay otra manera de restaurar la perfección inicial. Es obvio que estamos ante una perspectiva que tiene mucho que ver con lo religioso, ¿sí? Estoy entonces con esto de la sensibilidad escatológica, estoy aludiendo a que una parte significativa de las élites políticas e intelectuales de Colombia participó en una tendencia universal de esas primeras décadas del siglo XX a creer que el mundo estaba en una situación de crisis aguda, cuya única solución, cuya única salida era refundar completamente el orden social. Lo vemos, por ejemplo, en esa idea, ese sentimiento, ese compromiso con el ciclo de decadencia, renacimiento, de crisis, nuevo orden. Lo vemos, por ejemplo, en el liberal Jorge Zalamea, quien dice esto. En 1933, Jorge Zalamea va a ser un funcionario muy importante del régimen liberal y es uno de los literatos más importantes que hay en este país.
con unas obras muy, muy relevantes. Entonces decía Salamé, toda la vieja política y todos los viejos procedimientos y todo el viejo cientifismo y toda la vieja economía política y toda la vieja organización capitalista e industrial no han hecho cosa distinta a convertir el mundo en una cosa fea, deshonesta, caótica y oscura que se nos está desmoronando entre las manos. Los que no quieran hacerse cómplices de tamaña sordidez y vergüenza no tendrán más remedio que declararle la guerra abierta y de por vida a cuanto signifique defensa de tal orden de cosas. Esa sensibilidad escatológica, ustedes obviamente cualquier lector, cualquier persona la asocia con los comunistas. El comunismo es, si se quiere, el proyecto escatológico, la perspectiva escatológica por definición. El capitalismo está en crisis, una crisis absoluta, irreversible, y el comunismo es la resolución de ese enigma, reorganizando, refundando, haciendo renacer completamente la sociedad y la humanidad. Pero esa sensibilidad escatológica no la vemos solo en los comunistas, en los liberales, en la derecha nacionalista, sino incluso en un personaje aparentemente distinto, muy distinto, que es Laureano Gómez. Entonces, esa sensibilidad escatológica que se difundió entre las élites políticas e intelectuales abrió diversos escenarios, como diversas dinámicas en el ámbito político, y solo quiero señalar dos. Uno, esa sensibilidad escatológica le dio aval a proyectos políticos radicales e incluso utópicos. De modo que en todas las corrientes políticas hubo líderes, hubo corrientes que deseaban practicar una especie de ingeniería social, de refundación completa del orden social. En segundo lugar, esa sensibilidad escatológica llevó a un fomento de un ambiente de guerra social y política inminente. Bueno, eso respecto a ese primer factor que me parece que hay que introducir en el análisis de la violencia. Segundo, hubo una nueva concepción de la representación política en respuesta al desafío que representaba la sociedad de masas. La sociedad de masas es algo muy importante que toma forma a comienzos del siglo XX. Bien, en el siglo XIX había predominado lo que yo llamo una concepción señorial de la representación política. Y con esto no quiero decir que el pueblo, la sociedad hubiera sido marginado, que no hubiera participado en la política, para nada, ¿sí? Lo que quiero decir es que las sociabilidades políticas, los discursos, los escenarios y las formas de encuadramiento a que recurrieron los partidos en el siglo XIX pudieron conservar claramente la impronta de las clases sociales altas, en el sentido de que lo que hubo fue, o el prototipo del hombre político, fueron políticos solemnes, políticos de frac, llaman algunos, políticos distantes respecto al pueblo sociológico y mucho más ante las muchedumbres. Esa política del siglo XIX tuvo como escenario particular el club, el medio de comunicación idóneo fue el periódico. Todo esto cambió con la irrupción de las masas en la escena pública. Y cuando hablo de la irrupción de las masas, hablo de un fenómeno universal. No es casual que uno de los libros claves de la época sea La rebelión de las masas de Ortega y Gasset, que apunta a descifrar ese fenómeno. Entonces las masas irrumpen en la escena política en la década del 10, así sistemáticamente, pero tienen como un apogeo en la escena pública en la década a finales de la década de 1920, con el socialismo. Una expresión de ello es, por ejemplo, el socialismo revolucionario. Entonces, ¿qué vemos en este nuevo periodo? Vemos que la calle suplanta al club. Cuando hablo del club, estamos hablando de las logias, de esos círculos cerrados. Entonces, la calle suplanta al club como escenario de la política. La radio sustituye al periódico. El partido miliciano sustituye al partido de conciliábulo, de minorías. Ahora, además, en este periodo de la política de masas, los sentimientos son objeto central de estudio de los políticos, quienes además practican sistemáticamente una puesta en escena de sí mismos y de sus partidos muy cuidadosa.
El político impulsivo, entonces, reemplaza al político discreto que se esforzaba en el siglo XIX por dejar ver poco de sus sentimientos, sobre todo aquellos sentimientos que no tuvieran que ver con la virtud cívica. Cuando uno piensa en el prototipo del político en la República Liberal, hay que pensar particularmente en dos personajes. Uno, por supuesto, Gaitán, que es todo esto, y otro personaje que encarna a la perfección este prototipo, este tipo ideal del político es Augusto Ramírez Moreno. Uno liberal, otro conservador, pero hubo muchos políticos de este talante. Entonces, los políticos, esos grandes políticos particularmente, trabajan ahora para ser actores, para poner en escena las ideas y sentimientos de su partido, para ponerlos de manera muy cuidada, pero también ofrecen su propia vida como una representación. En ese sentido, esos políticos creen que el hombre público, el político, debe ser en sí mismo una obra de arte, en sus gestos, en su vestimenta, en su oratoria. En ese sentido, nunca la puesta en escena de los políticos en Colombia fue tan cuidadosa. Ahí como, si uno piensa en los ídolos también de la cultura de masas, puede acercarse un poquito a ese glamour de los políticos, a esa puesta en escena tan cuidadosa. Si uno piensa en Gardel, si uno piensa en los actores de Hollywood, en los actores mexicanos del cine que fue tan importante aquí, alcanza también a percibir ese cuidado en la escenificación de sí. En esta nueva concepción de la representación política, entonces tuvo mucha importancia el concepto de vanguardia, tema bastante importante, no puedo detenerme, pero ¿qué entiendo por vanguardia? Bueno, cuando hablamos de vanguardia, hablamos de vanguardias artísticas y de vanguardias políticas. Las dos cosas en realidad se funden, se fusionan muy rápidamente. Pero, ¿qué entiendo por vanguardia? Entiendo un conjunto de individuos que están convencidos, que creen que son superiores, que son lo máximo en su campo y que lo son por razones doctrinarias o discursivas, por razones morales, pero también por razones estéticas. Y esa convicción de que son los mejores, de que tienen la autorización para dirigir al pueblo, les da la convicción de que pueden transformar completamente el orden social. Entonces, no hubo en Colombia mucho vanguardismo literario, por ejemplo, pero sí hubo un vanguardismo político muy acentuado. Esta concepción vanguardista de la política pues va de la mano con una exaltación de una nueva masculinidad, de una nueva virilidad, y entonces no se trata solamente de ser los más aguerridos, sino también de quienes se ofrecen a remover cualquier obstáculo, a arrollar cualquier adversario con tal de darle a la sociedad, darle al país una nueva vida. Muy común eso del nuevo orden, la nueva vida, la nueva aurora, etcétera, etcétera. No solo entre los comunistas. Bueno, ese vanguardismo también va de la mano con una exaltación de la juventud. La juventud es llamada a ser el centro de la lucha política, y en la juventud, ¿qué virtudes se hallan? La audacia, la energía, el compromiso, que son elogiadas como condiciones, como factores esenciales para refundar el país, para hacer un nuevo país, para reconstruir el país, a la manera como lo piensa, por ejemplo, Gaitán. Esta concepción de la representación política nueva, ¿sí?, cargada de llamados a los jóvenes, a los más valientes, a los más enérgicos, pues va de la mano con algo muy importante en los partidos políticos, y es la propuesta, el ideal que se desarrolla de organizar a los partidos a la manera como se organizan los ejércitos, como se organiza la milicia. Todos los partidos en Europa, los partidos
más dinámicos, hay que pensar en el fascismo, en el Partido Comunista, se adoptan esta idea. Los partidos ya no son esos viejos partidos dirigidos por unos señores muy respetables que están elaborando proyectos y que dirigen a la sociedad, no. Los nuevos partidos y el nuevo liderazgo político debe desarrollarse mediante organizaciones que estén dispuestas a ir a la calle, a tomarse el espacio público, a sobreponerse a sus adversarios, a darle garrotazos en la cabeza si es necesario. Es muy importante esto, por ejemplo, en el fascismo italiano se logra hegemonizar el espacio público mediante la violencia. La violencia es fundamental en esta nueva idea de la representación política. Entonces, estos partidos, como el que propone Gaitán, por ejemplo, en el año 1931, cuando es parte de la Dirección Nacional del Partido Liberal, es que hagamos un partido disciplinado, jerárquico, que cree legiones a la manera de los romanos, con distintivos, con himnos, con incentivos para los militantes, que haga una militancia permanente. No la militancia de quien va el día de las elecciones a votar, no. La militancia debe ser de todos los días. El partido debe administrar, debe dirigir, debe orientar todos los aspectos de la vida, y esto nos pone frente a un problema muy importante. La política deja de ser un hecho, un acto ocasional para convertirse en un hecho diario, cotidiano. La política busca meterse en todos los ámbitos de la vida y marcar no solo lo que piensa la gente, sino lo que siente la gente. Bueno, finalmente, en aras de sintetizar esto que les he venido señalando, ¿cuál sería la explicación en síntesis de la violencia durante la República Liberal? Entonces, yo diría que los factores de conflicto nuevos y transnacionales, como la sensibilidad escatológica y la representación política militarizada particularmente, se sobreponen, se conjugan con los factores de conflicto internos y tradicionales, como esos que inicialmente enuncié, que son los conflictos partidistas y sociales, y que esa conjunción entre esos nuevos factores y esos viejos elementos, pues le dan a la escena pública y a la vida social en general del país un temperamento nuevo, un temperamento belicoso. Hay que añadirle a esta explicación, me parece, o enfatizar en esta explicación, en este intento explicativo de la violencia en la República Liberal, pues una serie de interacciones importantes que normalmente se dejan por fuera del análisis. Hay que vincular la vida política y cultural de las ciudades y sobre todo de Bogotá con la vida política y cultural de los pueblos y las zonas rurales. ¿Por qué? Porque normalmente se cree que la vida política del país es lo que pasa en Bogotá y lo que le pasa a los líderes y lo que hacen los líderes nacionales, los grandes políticos. Yo creo que si no se conecta esa actividad, esos discursos, esas intervenciones de los grandes políticos con lo que hacen las gentes y sobre todo los líderes, los activistas políticos a nivel local, estamos dejando por fuera aspectos fundamentales de la vida política real. Lo otro que me parece importante de conectar, de entretejer, es el vínculo entre los discursos o el elemento racional de la política y su componente emocional. Y finalmente hay que esforzarse por comprender la vida política nacional con la vida política y la vida intelectual y estética en el mundo. Porque normalmente en este periodo, cuando vemos el rol de Europa en nuestra violencia, solo vemos lo que significó la Guerra Civil Española, que fue sin duda muy importante en la radicalización de los conservadores y liberales y de los comunistas, pero aparte de eso, aparte de la influencia específica del conflicto español, pues hay un montón de variantes de orden cultural, de elementos de orden cultural, de discursos, de mentalidades, de formas materiales de vida que marcan, que determinan, por supuesto con todas las variantes y las especificidades que se quieran, pero que marcan nuestra vida política y nuestra violencia. Bueno, finalmente, solo quiero
sugerir que es importante problematizar o complicar, como les decía, la interpretación de la violencia durante la República Liberal, porque tenemos una idea bastante maniquea de nuestra violencia, ¿sí? Bastante melodramática, en el sentido, como les decía, de que creemos que a priori hay unas corrientes, unos partidos, unos líderes que monopolizan toda la maldad y por contraste unas corrientes, unas ideas, unos líderes que monopolizan toda la virtud, toda la bondad, toda la justicia. En realidad la cosa no es tan simple. Incluso cuando se pretende hacer el bien, se puede hacer mucho mal. De hecho, eso es lo que sucede usualmente con los proyectos utópicos. Se quiere hacer el bien absoluto y con frecuencia se hace mucho mal. Bueno, yo dejo ahí y me gustaría mucho que ustedes participaran en esta conversación. Bueno, muchas gracias, profesor Isidro, por esta lectura sobre este periodo de la historia colombiana, esta nueva lectura que pone el énfasis en estos aspectos que buscan explicar y matizar las visiones tradicionales, poniendo el énfasis en lo que significó la violencia en la República Liberal y estas explicaciones que nos construyen para dar razón de la misma. Quisiéramos dar la palabra al público, entrar quizás en diálogo con lo planteado. Profesora Olga. Perdón, qué pena. Si hay de una vez alguna otra pregunta y hacemos una ronda inicialmente. Acá, segunda pregunta y Victoria, tercera pregunta. Profesora Olga. Un saludo al profesor Isidro. Interesantes las reflexiones sobre la República Liberal y las nuevas apuestas. Y en esa nueva lectura que usted realiza sobre el panorama internacional, ¿cómo se percibe en los intelectuales boyacenses y nacionales los debates, las acciones, las tensiones que se están viviendo en Europa, particularmente en la década de los años 20 y 30 del siglo XX? Gracias. Acá una segunda pregunta. Bueno, la pregunta puntualmente es ¿cómo las entidades eclesiásticas interpretaron esos ataques verbales durante esa época? Sabemos que la Iglesia trata de tener un diálogo, una palabra un poquito más, ¿cómo podría decirlo?, más formal en ese punto, y si estos ataques verbales eran muy fuertes, como ellos los veían. Gracias. Victoria. Profe, su merced comentó sobre las vanguardias política y artística y comentó sobre la exaltación de una nueva masculinidad. Me gustaría saber cómo estas nuevas masculinidades o esta nueva forma de ver este arquetipo de sujeto de alguna manera influye en estas ferocidades o en esta violencia que se ve en la República, teniendo en cuenta ya un pensamiento arquetípico que teníamos de sujeto, tanto en la violencia como en su vida privada y pública. Entonces, pues, sí me gustaría saber cómo que estas nuevas masculinidades que su merced comenta. Profesor. Bueno, pues comencemos en orden. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, sobre la primera pregunta de Olga, me parece muy interesante. ¿Cómo fueron leídos los debates en Europa por parte de la intelectualidad colombiana y boyacense? Primero que todo, hay que señalar y quiero subrayar esto, al contrario de lo que normalmente se dice, pues Colombia no estuvo al margen
de esas transformaciones, de esa agitación intelectual, cultural, estética europea, sino todo lo contrario, muy involucrada, muy atenta, y no solo bueno, siempre lo ha estado, pero cuando pienso en todos estos fenómenos, esas transformaciones, por ejemplo, de la representación política, pienso en ese montón de publicaciones, de ensayos, pienso, por ejemplo, en lo que hace Baldomero Sanicano, que es un intelectual, quizá el intelectual más importante de comienzos del siglo XX, la atención que le presta crea una revista en Bogotá muy importante que se llama Contemporánea en 1904, y la atención que le prestan digamos, al pensamiento filosófico más innovador de la época, la importancia que le conceden a Nietzsche, a las nuevas corrientes estéticas, a las vanguardias, es decir, están absolutamente al corriente de esos debates. O sea, primera cosa, no hay ninguna de las grandes corrientes que escape a la atención, a la reflexión. Claro, no hayamos grandes discursos filosóficos, no hay grandes tratados, pero en la prensa, en las revistas, en los eventos, en las conferencias, hay una atención permanente y hay un afán muy normal, quizá exagerado en Colombia, por asimilar ese pensamiento, por estar a tono con las corrientes innovadoras del pensamiento y del arte en Europa, ¿sí? Entonces, claro, hay momentos en que sienten como, digamos, los intelectuales como más dinámicos, más atentos, sienten como que todavía les falta escudriñar más en eso que está ocurriendo en Europa, pero en general, todos los creadores de discursos, los artistas, saben de qué se está hablando en Europa, saben de qué debates se están librando entre unas y otras corrientes, y no solo en términos intelectuales y artísticos, sino también en términos políticos. Ahora, a veces aquí, por ejemplo, se dice, es que estamos muy atrasados porque no hubo, por ejemplo, un socialismo muy fuerte, un bolchevismo muy temprano. A mí me parece que eso habla bien al contrario de la intelectualidad colombiana y de la gente atenta a la vida política, y es cierta mesura, cierto discernimiento, cierto interés en adaptar esas cosas a nuestra realidad. Pero, digamos, todas las revistas e incluso periódicos para un público amplio están llenos de alusiones a los grandes debates, por ejemplo, la idea de decadencia, que es muy importante en la época, como decía, es parte de esa sensibilidad escatológica. Spengler es leído, Spengler es uno de los que formula más claramente esa idea de decadencia, y es leído, es citado, reflexionado en Colombia, y así la mayoría de los intelectuales y de los debates que tienen lugar en Europa. Bueno, respecto a la Iglesia y esta agresividad verbal, en realidad la Iglesia tuvo claro, más unos ciertos sectores que otros, pero hubo, por el contrario, muchos agentes eclesiásticos, muchos curas metidos a la lucha política, metidos como agentes directos, como activistas políticos, que participaron de esa agresividad. El caso, y particularmente en Tunja y en toda esta zona, hubo unos curas de un sectarismo espeluznante. Hay que pensar en el cura Mora Díaz, un cura muy importante aquí, Francisco Mora Díaz, que sacó unos periódicos muy incendiarios, o un cura aún más sectario, más violento, que se llamaba Daniel Jordán, que fue cura en varias zonas, en varias localidades, varias ciudades de este lugar. Entonces, en realidad, la Iglesia no fue un factor de contención de la violencia, de apaciguamiento, sino que fue más bien un factor de agitación. La Iglesia ahondó todo ese temor que había, un temor además que tenía razones de ser,
porque, como les decía, la Guerra Civil Española y la política española tuvo aquí una influencia enorme, y ese miedo que había en España al asesinato de curas, a la quema de iglesias, como efectivamente pasó en varias ocasiones, pues eso se vivía aquí, eso se sentía y formaba parte como del arsenal sentimental, sobre todo de los conservadores. Entonces, yo diría, Marín, que la iglesia, todo lo contrario, participó, porque muchos curas fueron no agentes de un proyecto, de un discurso, de una idea religiosa, sino que desbordaron eso y se convirtieron en simples agentes políticos. Hubo, por supuesto, algunos curas que no lo fueron, pero se notaron mucho más los curas intransigentes. Pienso, por ejemplo, en un cura muy importante, Monseñor Miguel Ángel Puiles, por ejemplo, en la zona de Antioquia. Ahora, respecto a la tercera pregunta, que me parece también muy interesante, sobre la vanguardia y esa nueva masculinidad, me parece súper importante ese tema. Yo encuentro en mis indagaciones, que por el momento no son tan extensas y tan profundas como quisiera, que hay como dos elementos nuevos en la masculinidad de este periodo, que yo los asocio a dos personajes muy influyentes en el orden intelectual y en general en la vida de la sociedad, no solo en Colombia, sino uno podría decir que en el mundo. Un personaje que a ustedes quizás no les diga nada, que se llama Gabriel D'Annunzio, es un poeta italiano. Él fue muy conocido por su intervención tras la Primera Guerra Mundial, tratando de que una ciudad italiana que se llamaba Fiume, no una ciudad que se llamaba Fiume, quedara dentro de Italia, porque se había desmoronado el imperio austrohúngaro. Él es muy conocido por eso, pero en realidad su influencia en el mundo se dio sobre todo por su condición de poeta. ¿Y qué fue lo que hizo él como poeta? Él cambió la manera de enunciar el erotismo y la sensualidad. Estamos hablando a finales del siglo XIX, ya era conocido a finales del siglo XIX. Y hace una poesía más directa, más carnal, con un erotismo más franco, sin toda esa cantidad de mediaciones, de formas artísticas que como que hacían de la belleza y de la mujer algo idealizado, algo más bien del orden metafísico. Para él el erotismo era carnal, era sensual, era en ese sentido muy de lo que hoy concebimos como la poética del erotismo, ¿sí? Entonces, antes se cantaba a la mujer como un ser idealizado que tiene que ver más con la Virgen María, con la Virgen, con el ámbito de lo sagrado. La mujer era intocable, y en ese sentido el cuerpo de la mujer y el cuerpo humano en general era, se le tendía como un velo, no se le aludía directamente. Lo que hace Gabriel D'Annunzio es cambiar eso completamente. Entonces, ese es un elemento, el elemento nuevo, elemento d'annunciano de la masculinidad. Pero hay otro elemento que es el elemento nietzscheano de la masculinidad. Nietzsche fue muy importante, y en el caso colombiano, curiosamente, se le prestó mucha atención a Nietzsche, ¿sí? Insisto, no porque haya habido grandes tratadistas y filósofos que hayan escrito sobre Nietzsche, sino porque Nietzsche se convirtió en un referente cotidiano, constante, lo ve uno muchísimo en la prensa, y ve sobre todo una idea y un libro, el Zaratustra. Y es la idea del superhombre en el sentido de el hombre que se afirma en sí mismo, que afirma su voluntad, su capacidad de superación, su libertad, su yo. Entonces, esa idea que está en todos los proyectos políticos ambiciosos de comienzos del siglo XX, se introduce en toda la política, y llama, lo que logra es incitar a los hombres políticos, a los que tienen vocación por la política sobre todo, a que actúen con determinación, con heroísmo. La vida debe ser heroica, ¿sí? La vida debe ser vivida de manera trágica.
llegando hasta el punto de atropellar al mundo, avasallar al mundo con tal de conquistar su propia personalidad. Entonces, esos dos elementos se empiezan a meter de manera muy tenue. Claro, tenemos una masculinidad distinta, muy católica, muy recatada y en cierto sentido muy hipócrita, pero desde comienzos del siglo XX esa masculinidad hegemónica se va fisurando, entre otras cosas, por estos dos elementos nuevos que yo digo, como les decía, a D'Annunzio y a Nietzsche. Bueno, diría eso. Bueno, muchas gracias. Mientras aparecen otras preguntas, quisiera plantear una. Y es, pareciera que con esta búsqueda de explicaciones a la violencia durante la República Liberal, a partir de 1930, estamos también encontrando en estas explicaciones quizás un punto de quiebre entre las formas de la violencia un poco a que se estaba acostumbrado, sus prácticas, sus formas en el siglo XIX, y encontramos acá un punto quizás de ruptura también en el para el siglo XX, y quizás desde allí dijéramos la lectura de este esfuerzo por las explicaciones, no solamente de las tensiones y esos odios y conflictos heredados en la nación y el lugar, por ejemplo, de la movilización por la tierra o el momento liberal, etcétera, pero también está acompañado, si se quiere, de estas otras que nos ha planteado, como es la emergencia de las masas, la aparición de las masas y esta brutalidad. ¿Implicó esto un punto de quiebre también en el fondo, en la forma en que fue concebida la violencia en este momento? ¿En esa ruptura hay un quiebre allí? Sí, me parece muy importante ese tema. Cuando uno piensa en las guerras civiles del siglo XIX, pues las guerras civiles tenían una lógica muy clara, y era neutralizar al adversario, tomar el control del poder, muchas veces reunir una asamblea constituyente, crear una nueva constitución, pero no se trataba tanto de crear un nuevo orden, sino de restituir el orden, ¿sí? De restituir unas libertades que supuestamente habían sido negadas o atropelladas por el poder contra el que se luchaba. Entonces, en ese sentido, la violencia era bastante limitada, ¿sí? Normalmente, quien triunfaba dejaba que el adversario sencillamente se fuera para la casa. Hacían un pacto, pero en realidad el cese de las hostilidades, el triunfo militar, significaba que el que había perdido se iba para la casa, muchas veces se llevaba las armas. En realidad no había... Lo importante es que no había el interés, el vencedor no tenía el objetivo de eliminar al adversario, de eliminarlo ni política ni físicamente. Claro, hubo muchas formas difusas de persistencia de la violencia, pequeños grupos, alguno otro lo mataban después de que terminaran las hostilidades, pero en general esa era la lógica de las guerras civiles. La guerra en el siglo XX y la violencia en general tiene otro objetivo, porque el gran objetivo de la lucha política es refundar el orden. Uno piensa esto sobre todo, insisto, en el comunismo, o piensa en la extrema derecha, en la derecha nacionalista, pero los liberales participaron mucho de esta idea. De hecho, los liberales incluso como López Pumarejo, tenían en mente, o como Alberto Lleras, que supuestamente es un liberal bastante tranquilo, tenían en mente hacer una revolución. Y cuando pensaban en una revolución, pensaban que los distintos ámbitos de la vida social, y no solo del Estado y de la ley, debían ser cambiados. Entonces, eso le da a la violencia otros objetivos, ¿sí? El objetivo es aniquilar, no necesariamente físicamente al adversario, pero lograr
debilitar, imposibilitar la acción del adversario de modo tal que no pueda impedir la realización de esa reinvención del orden social. Claro, eso se plasma sobre todo en ciertos actores y en ciertos momentos, pero me parece que ese es, grosso modo, la diferencia que ofrece la concepción de la violencia entre uno y otro momento. Como les decía, esto forma parte de un cambio que tiene que ver con la guerra europea. La guerra del siglo XX es una guerra total. En el siglo XIX, en general, los combatientes diferenciaban a los combatientes de la población civil. En el siglo XX, la violencia en general tiende a no determinar la diferencia entre la población civil y los combatientes, de modo que la población civil también puede ser, y de hecho ha sido generalizadamente víctima, y se le ha tratado de involucrar por la fuerza en los conflictos. Bueno, creo que se nos abre un nuevo espectro de preguntas, pero nos vamos con la última. Samir. Muchas gracias, profe Isidro. Dos preguntas. La primera, ese abordaje del espacio público por medio de la radiodifusión, del altoparlante, ¿cómo funciona en estos poderes liberales? Es decir, ya estar en una plaza y convocar a la audiencia, es una. Lo segundo, hablabas de los poderes locales, que muchas veces no, o solo eran pequeños poderes para articular con los dirigentes políticos desde Bogotá. ¿Cómo funcionaba ello? Y el concepto de pueblo, ya que ahora el tema de gobierno popular, constituyente, ese concepto que tal vez lo trabajó bastante Gaitán en estos gobiernos antes, se estimulaba la masa con ese empoderamiento en el discurso. Bueno, el tema de la radio es muy importante en este periodo. Ustedes saben que la radio pues, se establece pues, a finales de la década de 1900. Bueno, en la década de 1920 en Colombia hay emisoras, estaciones de radio a finales de la década del 20, y ya en la década del 30 hay una radiodifusión bastante amplia, y en Colombia la radiodifusión va a ser muy, muy importante, y pienso sobre todo en términos políticos desde el inicio, ¿sí? Y me parece que la radio es un símbolo muy importante de la nueva política, de la política de masas, de la política en la que lo emotivo, lo emocional es más trabajado, más atendido por todos los actores políticos. La radio, como decía, viene como a reemplazar, a jugar un poco el rol que había jugado el periódico, pero obviamente la política del siglo XIX, que es una política básicamente hecha a través de los periódicos, pues nos habla de una política más bien reducida en términos cuantitativos, pese a que la gente que está, digamos, que es influenciada por la prensa no es solo quien lee, sino que hay muchas maneras de que el discurso de un periódico, el lenguaje, lo que se dice en la prensa, pues pase a la sociedad, ¿no? Insisto, no solo a través de la lectura directa. Entonces, en la década de los 30, sobre todo, en una sociedad de masas, la radio puede traspasar esas fronteras sociales, pero también puede conectar de una manera mucho más dinámica, más directa, más rápida lo que pasa en las localidades con lo que pasa en el centro del país. Y no solo eso, sino que también el mundo se hace mucho más asequible. Mucha gente escucha noticias, escucha música de Europa, de Estados Unidos. El mundo se hace más directo, más evidente, más tangible a través de la radio. Entonces, la radio se convierte como en el instrumento primordial de la política, pero al mismo tiempo que conecta más, que hace que el país sea,
que Colombia se nacionalice en el sentido de que se conecte mucho más, pues también hace que la política sea algo mucho más inestable, ¿sí? Dada esa velocidad y dado ese carácter emotivo que por definición tiene la expresión política a través de la radio. Bueno, más que respecto al poder local y nacional, yo creo que me gustaría hablar más bien de cómo pensar o de qué relación se da entre la política local y la política nacional. Normalmente, como les decía, la política nacional de un país como Colombia tiende a verse exclusivamente por lo que sucede, por lo que se hace en el centro de ese país. Y por supuesto que eso es fundamental, ¿sí? Lo que hace Eduardo Santos, lo que hacen los presidentes, los jefes del partido, pero la política no es unívoca, es decir, lo que dicen, lo que proponen, lo que le sugieren los líderes nacionales al país y a sus militantes y a sus líderes, sus activistas, no es lo único. También hay una dinámica que va de la periferia, de lo pueblerino y de lo rural hacia el centro. Y esto es muy visible en la violencia. Diversos líderes políticos, entre otros, Laureano Gómez en cierto momento se queja de que él está llamando a cierta contención, a cierta moderación a sus militantes, pero que le están escribiendo de Santander, de Boyacá, que nada que ver, que lo que hay que coger es y machacar a los liberales, ¿sí? Porque ellos se sienten muy agredidos. Entonces, lo que uno ve es que también hay un impulso, hay una dinámica que viene de la periferia al centro, que no todo lo determinan, no todo lo hacen, no todo lo dicen, no todo lo piensan, simplemente los líderes nacionales. Máxime en un país donde la prensa y los medios de comunicación fueron tan dinámicos. Suponer que de arriba bajan las ideas así tal cual y que los militantes de un partido lo único que hacen es tomarlas y llevarlas a la práctica, me parece que es bastante simplista. Hay que ver tanto a los líderes como a nacionales como a los líderes locales, a los activistas, en medio de un conjunto de estímulos intelectuales, emocionales, morales, estéticos, que es común a todos y del que todos beben, del que todos se alimentan. Bueno. Respecto a este tema tan extenso, tan amplio, tan complicado de las masas, el pueblo, yo creo que más que en ningún otro momento, la gente está siendo invitada, seducida, incluso forzada a participar en política, pero al mismo tiempo nunca la gente se siente tan interesada en la política. Hay muchísimas formas de sociabilidad, muchísimas expresiones del interés de la gente por participar en la política, por ser parte de la dinámica política, por decir lo que quieren decir. ¿Sí? Pero bueno, no, ese tema es demasiado extenso como para decir más. Bueno, profesor, muchas gracias al auditorio. Queda sobre la mesa de manera bastante significativa esta intención sobre complejizar las lecturas y las explicaciones sobre la violencia. Como hemos dicho en otras ocasiones, una apuesta, una necesidad quizás urgente en estos contextos nacionales y globales, y que hoy encontramos esta complejización quizás desde aspectos que buscan poner en el centro la lectura de la violencia y en relación con tópicos políticos, pero también con los sentimientos, con las emociones, con esas transformaciones que da la época a la política, a sus prácticas, pero también a la violencia. Muchas gracias, profesor Isidro, gracias a todos los que asistieron hoy y nos veremos en una próxima ocasión en este ciclo de conferencias. Y antes de sí, este es un abrebocas a un tema que le seguirá dando continuidad. Estamos en la ruta de este tema. Ya habrá noticias. Muchas gracias. Buen día para todos.